En Hebreos capítulo 13, vamos a continuar con el estudio bíblico en Hebreos capítulo 13. Hoy nos corresponde estudiar desde el verso 10 hasta el verso 12, aunque únicamente nos vamos a concentrar hoy en el verso 10. Hebreos capítulo 13, desde el verso 10 hasta el 12. La palabra de nuestro Dios dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hoy nos vamos a concentrar en el verso 10. El verso 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Hay un dicho muy popular que dice que lo que una persona está buscando, por lo general lo encuentra. Lo que uno busca, eso encontrará. Y hay un sentido en el cual este dicho es válido para todos aquellos que consultan las Escrituras. Muchas clases de personas se acercan a la Biblia tratando de encontrar algo que apoye sus ideas. ¿Y saben qué? Lo encuentran. Por muy tonta, por muy absurda, por muy descabellada que la idea sea, la persona que se acerca a la Biblia tratando de encontrar un apoyo para lo que él cree o lo que quiere hacer, lo encontrará. Esa es una de las razones por las cuales el ateo, el escarnecedor de la fe cristiana, podrá contrarrestarle a usted cuando le cite un versículo bíblico diciendo: oh, usted puede probar cualquier cosa con la Biblia. Bueno, todos aquellos que están decididos a obtener una prueba bíblica para sus caprichos, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:16, que no les importa torcer las Escrituras para su propia perdición. Es decir, usted puede encontrar en la Biblia todo lo que usted quiera para sus tontas ideas, pero siempre será torciéndolas. Y todo aquel que tuerce las Escrituras será para su propia perdición. ¿Cómo torcemos la Biblia? Bueno, cuando separamos una frase de su contexto, cuando le damos un sentido o una interpretación totalmente contrario a un versículo, cuando interpretamos algo literal de una forma figurada, o cuando interpretamos de una forma figurada lo que es literal. No solamente las sectas que profesan ser cristianas tuercen las Escrituras tratando de encontrar un apoyo bíblico para lo que ellos creen, como por ejemplo los adventistas, los testigos, los pentecostales unitarios, sino que algunas personas y corrientes que ni siquiera pretenden ser cristianas también van a la Biblia tratando de encontrar un apoyo para lo que ellos creen. Posiblemente ustedes se sorprenderán, pero los espiritistas, los brujos, los hechiceros utilizan la Biblia para justificar sus prácticas. Algunos dicen y toman
algunos textos para aprobar la clarividencia, los trances, la reencarnación. Así que muchos grupos que ni siquiera se llaman cristianos tratan de encontrar apoyo en la Biblia para sus prácticas aberrantes. Un ejemplo evidente de cómo se tuerce la Biblia para encontrar apoyo para lo que uno cree es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, aunque nosotros pensamos, y creo que es así, que ellos realmente tienen poco interés en encontrar un apoyo bíblico para sus doctrinas y prácticas, porque para la Iglesia Católica es suficiente el apoyo de la autoridad de la Iglesia y de la tradición antigua. No obstante, un sacerdote o un líder católico romano puede darle un versículo bíblico de sustento para todas las doctrinas y todo lo que ellos practican. Bueno, he empezado con esta introducción porque si hay un texto o si hay una frase que ha sido sacada de su contexto y que ha conducido a una práctica de errores horribles, es con lo que empieza nuestro versículo. Cuando nuestro versículo dice, tenemos un altar. Esta declaración ha sido una de las declaraciones bíblicas más mal interpretadas en la historia de la Iglesia cristiana. No solamente la Iglesia Católica ha tergiversado el sentido de lo que dice aquí, tenemos un altar, sino que muchas iglesias protestantes encuentran aquí una autorización para que en las iglesias cristianas tengamos un altar de madera y piedra donde no se sacrifica a Cristo de manera sangrienta, sino que se sacrifica por medio de la mesa o por medio de la cena o por medio de la misa. Muchos simplemente toman el sonido de estas palabras, tenemos un altar, para decir que la Biblia ha mandado a la iglesia cristiana, le ha dado el mandato de que en sus templos tengan un altar. Totalmente contrario al sentido de lo que nuestro autor está diciendo. Nuestro autor no está diciendo que las iglesias cristianas deben tener en sus templos un altar material. Todo lo contrario, si nosotros hemos seguido toda esta secuencia de la carta a los hebreos, no podemos llegar a esa conclusión, sino a una conclusión contraria. Nuestro autor lo que está haciendo es un contraste entre la debilidad de las sombras que se basaban en cosas materiales, contrastado con la perfección de la realidad que nos trajo Jesús, la cual es espiritual. Así que aquí, cuando nuestro autor empieza diciendo, tenemos un altar, él no está afirmando que las iglesias tienen altares materiales, sino un contraste entre el altar judío, que era un tipo o sombra del verdadero altar cristiano, el cual es Cristo Jesús. Así que aquí el autor no está diciendo que la mesa que usamos para poner el pan y el vino sean una especie de altar que la iglesia tiene. Tampoco está diciendo que lo que las iglesias católicas tienen en sus templos y que están usando para la misa realmente sea un altar. Lo que el apóstol, lo que el autor nos quiere decir es que Jesús
en su persona, Jesús en sus oficios, Jesús como redentor es el antitipo, es el cumplimiento, es la sustancia del altar que existió en el tabernáculo. Dice nuestro autor, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Así que hoy nos vamos a esforzar en encontrar el verdadero sentido de lo que esto quiere decir, no solamente para demostrar la práctica errónea que algunos tienen, sino en qué sentido nosotros tenemos derecho de comer de este altar, derecho que pierden todos los que sirven en el tabernáculo terreno. Esto es en lo que vamos a concentrarnos en el día de hoy. Recordemos que a través de toda la carta el autor ha estado insistiendo que la gloria de Jesús trasciende toda la gloria que tuvo el culto judaico. Que la gloria de Jesús en su persona, en sus oficios, en su redención, supera cualquier gloria de todos los tipos que se encontraban en el Antiguo Testamento. El autor empezó mostrándonos en la carta que Jesús es superior a todos los profetas a través de los cuales habló Dios. El autor nos mostró que Jesús es superior a Moisés, que cuando Jesús llega a la casa del Padre, Moisés, que es un siervo, se retira porque la gloria de Cristo es muy grande. El autor nos mostró que la gloria de Cristo es más grande que la gloria del sumo sacerdote antiguo testamentario, que la gloria del templo donde oficia Jesús hoy es más grande que la gloria del templo antiguo, que la gloria del ministerio sacerdotal de Cristo es una gloria mucho más excelsa. Por lo tanto, cuando vamos a interpretar este texto, tenemos un altar. Hay que tener en cuenta todo lo que el autor nos ha dicho. Es decir, si pudiéramos hacer un resumen de todo lo que hemos visto en estos 3 años sobre la carta a los hebreos, es esta. Este es el resumen. Todo el sistema de adoración que Dios le mandó a Israel era de carácter típico. Prefiguraba una cosa, prefiguraba una realidad, y que la realidad tipificada o prefigurada en todo el culto judaico se encuentra en Cristo. Que Cristo Jesús cumple con todo lo que fue anunciado en la ley. Que todo eso no fue más que un esbozo de una realidad perfecta, la cual iba a introducir Jesús. Si pudiéramos resumir todo lo que hemos visto en la carta, es que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto para siempre, cuyo efecto ya había sido prefigurado o anunciado por medio de los sacrificios levíticos. Jesús es el verdadero antitipo del altar. Jesús es el verdadero cumplimiento o la realidad de la sombra a la cual estaba señalando el altar. Jesús mismo hizo unas declaraciones que nos muestran que Él es ese altar. Por ejemplo, en Mateo 23:19, Mateo 23:19, Jesús dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y luego él en Juan 17:19 dice: por ellos, por los míos,
yo me santifico a mí mismo. Y Jesús se santifica a sí mismo porque Él, como el altar, tiene la capacidad de santificar a todos los que se acercan a Él. Tanto el altar que santifica la ofrenda como la ofrenda misma se encuentran en una sola persona, que es Cristo Jesús. Lastimosamente, algunos hombres expertos en Biblia se olvidan de este punto tan sencillo y tan simple. Todo lo que el Antiguo Testamento prefiguró en el templo, en el tabernáculo, apuntaba a una sola cosa, apuntaba a Cristo. Y hoy día algunas iglesias, incluyendo cristianas, tienen altares en sus templos, o al menos simulan tener uno, porque he escuchado que en ocasiones, cuando llaman a la gente para que vengan al frente, dicen: ¿cuántos quieren pasar al altar? ¿A cuál altar? Miren, el altar en el Antiguo Testamento era una clara representación y un claro tipo de Cristo. Quisiera que viéramos algunos textos donde se nos presenta el altar y lo que se hacía en el altar y cómo esto apuntaba a algunas cosas de Cristo que nosotros estamos disfrutando hoy. Cuando nosotros comprendemos la carta a los Hebreos, podemos entender y ver la gloria de todos los tipos que están en el Antiguo Testamento. Por eso animo a los que no han escuchado todos los estudios que hemos hecho, a que poco a poco puedan retomarlos. Esta epístola es una clave fundamental para poder aprovechar, disfrutar, crecer y aprender de todos los tipos que están en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 8, versículo 20. Allí se nos muestra a Noé edificando un altar. Génesis 8, 20. Dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Pregunto, ¿en qué momento fue que este patriarca construyó y levantó este altar? Bueno, luego de que la tierra había sido purificada por medio del diluvio. ¿Qué fue lo primero que este hombre hizo? Lo primero que este hombre hizo no fue edificar una casa para sí mismo, no fue edificar una casa para su casa, sino que fue que él edificó un altar. ¿Por qué Noé edificó un altar? Bueno, Noé edificó un altar porque él estaba agradecido con Dios. Pero él sabía que él no podía darle gracias a Dios si no era por medio de aquello que tipificaba el altar. ¿Qué tipificaba el altar? A Cristo. Noé entendió que es imposible darle acción de gracias reales y que lleguen al cielo a Dios si no es únicamente por medio de Cristo. Jesús es el altar que permite que los cristianos alaben y adoren aceptablemente a Dios. Luego, en el verso 15 de Hebreos capítulo 13, y eso es una prueba de que cuando él dice tenemos un altar, se refiere a algo espiritual. En el verso 15, él nos mostrará que los sacrificios que el cristiano ofrece hoy a Dios son de alabanza. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿por medio de quién? Del altar. ¿Por medio de quién? De Cristo, como hizo Noé. Únicamente a través de Cristo podemos ofrecer un olor grato a Dios. En Génesis 8:21 se nos dice que el sacrificio
de este patriarca en el altar fue olor grato a Jehová, mostrándonos así que nuestra adoración no podrá ser grata a Dios si no la hacemos por medio de el altar que tenemos los cristianos. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. Y luego en el capítulo 9, versículo 1 de Génesis, luego que este patriarca por medio de Cristo rindió alabanzas a Dios, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, dándonos a entender que toda bendición que viene sobre el cristiano viene únicamente a través del altar. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. Bueno, Abraham también edificó altares. Se nos dice en Génesis 12:7. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. ¿Quién le había aparecido? Este fue el primer acto espiritual de Abraham luego de que él deja a Caldea y que pisa por primera vez la tierra que Dios le había prometido. Cuando él abandona su Caldea y llega a Canaán, lo primero que él hace es levantar un altar en respuesta a la promesa que le ha dado Dios. Y luego dice en el Génesis 12, versículo 8, Génesis 12, 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mira, esto tiene un significado muy profundo. Abraham edificó el altar, que es símbolo de Cristo, de su presencia, en medio de dos ciudades. Una ciudad es Betel. Betel significa textualmente la casa de Dios. Y en medio de Ai. Ai significa textualmente un montón de ruinas. Un montón de ruinas. Es muy significativo que Abraham plante su tienda en medio de la casa de Dios y un montón de ruinas, dándonos a entender que mientras los cristianos estemos en este mundo, mientras estemos caminando por esta tierra, estamos simplemente como peregrinos. Estamos abandonando las ruinas de este mundo y dependiendo totalmente de Dios para que un día lleguemos a la verdadera Betel, que es la casa de Dios. Este altar significaba la dependencia que Abraham tenía exclusivamente de Cristo, a quien él estaba tipificando. Por cierto, luego que Abraham abandona a Egipto, donde tuvo una gran frustración espiritual, cometió un pecado terrible de la mentira. El sitio a donde él vuelve es al altar, a Cristo, dándonos a entender que Abraham, para la solución de sus frustraciones, para el perdón de sus pecados, tenía su confianza únicamente puesta en Cristo. Por eso es que siempre estamos insistiendo. Los santos en el Antiguo Testamento se salvaron de la misma forma que como nosotros. Ellos pusieron su fe en Cristo.
Y el cristiano que no estudia el Antiguo Testamento ni estudia la epístola a los hebreos dice, pero ¿cómo es eso si ellos no conocían a Cristo? Ellos lo conocían por medio de la sombra o el tipo que lo estaba prefigurando. No lo conocían como nosotros hoy, porque nosotros ya estamos de este lado de la historia. Pero por medio de la fe, todos los santos en el Antiguo Testamento tenían su confianza puesta únicamente en Cristo Jesús. Isaac, este fue otro patriarca que edificó altares. Dice Génesis 26, 25. Y edificó allí un altar. Y presten atención a esto, oró, e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Este es un cuadro hermoso el que nos presenta aquí la Biblia, porque aquí altar es el lugar de la oración, dándonos a entender que los patriarcas no podían atreverse a orar a Dios si no era únicamente por la mediación de Cristo, a quien representaba ese altar. Ellos estaban confiados en lo que siglos después Cristo mismo nos enseñaría, que es imposible orar a Dios si no lo hacemos por medio del nombre de Cristo. Así que aquí el altar nos indica que Él es el medio propicio para presentar de manera aceptable nuestras peticiones a Dios. Jacob también edificó altares. Dice Génesis 33, 20. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. ¿Cuándo Jacob edificó este altar? Bueno, luego que había sido librado por Dios de su hermano Esaú y de 400 varones que él había mandado, dándonos a entender esto, que solamente en Cristo está seguro el cristiano. Cuando él edificó el altar, que era un símbolo de Cristo, él estaba diciendo, Dios, solamente por medio de aquel a quien tipifica esto, es decir, solamente por medio de Cristo, yo como creyente en este mundo puedo estar seguro. Moisés también edificó altares. Dice Éxodo 17, 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Bueno, ¿cuándo Moisés edificó este altar? Bueno, luego que el pueblo de Dios derrota a los amalecitas. Y esto también tiene un significado profundo para nosotros. Esto nos da a entender que es solamente a través de Cristo que el creyente puede vencer los enemigos espirituales. Si nosotros hacemos una lectura del Antiguo Testamento desde la interpretación que hace el Nuevo, vamos a ser altamente beneficiados. Lastimosamente muchos cristianos leen el Antiguo Testamento de la misma manera que lo lee un judío y no puede ver en él a Cristo. Necesitamos profundizar más en todo esto. En Éxodo 24:4 se nos dice que Moisés nuevamente edificó un altar. Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Es interesante que luego que él escribe la ley, levanta un altar que es tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente a través de Cristo el creyente puede honrar la ley.
El creyente no puede honrar la ley de nuestro Dios si no es únicamente a través de Cristo Jesús. Pero nuestro texto, Hebreos 13:10, de manera especial se refiere a un altar en particular, que es al altar de bronce que estaba en el tabernáculo. Bueno, esto está en Éxodo 27, 1 al 9, es un texto largo, no vamos a hacer una lectura del texto, pero creo que todos o la mayoría aquí conocemos este texto. Dios le ordenó a Moisés que en el tabernáculo él construyera un mueble que iba a ser el mueble más grande, tan grande que el resto de los muebles que estaban en el tabernáculo cabían dentro de él. Y este mueble fue el altar de bronce, un altar que estaba recubierto de bronce para que resistiera la candela que iba a estar ardiendo siempre sobre él. No solamente era el mueble más grande, sino que el mueble, dice Éxodo 46, se ubicó en la entrada del tabernáculo, es decir, lo podían ver todos los que entraran a rendir ofrendas a Dios. El puesto que tenía este altar era un puesto especial en el templo. Era el primer objeto que se podía ver cuando el adorador entraba al templo para exaltar a su santo Dios. Levítico 6:13 nos dice que fue cubierto de bronce para resistir el fuego. Y Levítico 16, que es el que nos narra la gran fiesta, la fiesta más importante, que era la fiesta del gran día de la expiación. Levítico 16 nos dice que el altar de bronce era el sitio donde venía el pecador a sacrificar el animal inocente con el fin de que sus pecados fueran perdonados. Es decir, en todo el sistema levítico, el único medio que Dios estableció para que el pueblo se reconciliara con él, el único medio que Dios estableció para que el pueblo le adorara y para que Dios se encontrara con el pueblo, fue el altar de bronce, donde se iban a sacrificar los animales. Éxodo 29:43, Dios dice: allí, hablando del altar, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Miren, que el altar era símbolo de Cristo porque era el único medio por el cual Dios se podía encontrar con el pueblo y el pueblo se podía encontrar con Dios. Queda claro cuando Jesús mismo declara en Juan 14:6. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, que soy el verdadero altar. Así que el altar de bronce en todo el sistema judaico era la base para toda esa religión. El altar era la base para todas las ceremonias. La Biblia nos dice que en el altar se presentaban los holocaustos, se presentaban las ofrendas de harina, se presentaban las ofrendas de paz, se presentaba la ofrenda por el pecado. La Biblia nos dice que la sangre del animal inocente se rociaba sobre este altar. Así que la principal conexión en el sistema antiguo entre el pueblo y Dios era ¿qué? El altar, era Cristo. Y había tal conexión, tal relación entre el pueblo y el altar, que la Biblia nos dice
que los sacerdotes y los que iban a ofrecer la ofrenda podían comer del altar, en cierto sentido haciéndose uno con el altar. Pudiéramos decir que la nación antigua era el pueblo del altar. Ellos, al comer de las ofrendas que se hacían allí, se hacían uno con el altar. Dice Pablo en 1 Corintios 10, versículo 18. Dice Pablo: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Comer del sacrificio los hacía uno con el altar. Bueno, este altar era únicamente para Israel. Nadie más podía disfrutar de este altar. El pueblo entendió que la base de todo su sistema religioso era el altar, y lo entendió a tal punto que era muy celoso con el altar. Celosísimos, tanto que la Biblia nos dice en Josué que 2,5 tribus que se habían ubicado o establecido en una tierra que quedaba bastante lejos de donde estaba el templo, con el fin de que estas naciones luego no fueran a ser segregadas, apartadas por el resto de las tribus del pueblo de Dios. Ellos levantaron un altar copiando al altar de bronce, y nos dice Josué que era un altar muy grande. Cuando la otra parte del pueblo de Dios supo que se había construido una competencia para el altar, ellos fueron celosos y le iban a hacer guerra a las 2 tribus. Menos mal que el objetivo que ellos tenían no era rendir sacrificios en ese altar, sino que sirviera de recorderis para todos que esas 2 tribus que estaban allá lejos también formaban parte del pueblo de Dios. Realmente el pueblo no aceptaba nada que compitiera con el altar. De la misma manera como Jesús es exclusivo, su gloria es exclusiva, su mediación no acepta competencia con nadie más. Él es el exclusivo mediador entre Dios y el hombre, de la misma forma como lo era el altar de bronce. Ok, en vista del significado, de la importancia que tuvo el altar para el pueblo judío, ya podemos entender todo el sufrimiento y todo aquello por lo cual pasaron los judíos que se convirtieron a la fe cristiana. Recuerden que esta carta fue escrita a judíos que eran cristianos y que estaban siendo perseguidos a causa de su fe, y que algunos estaban pensando volver a la religión judaica. Muy posiblemente algo que estaban usando los falsos pastores o los falsos profetas que estaban motivando a que esta iglesia abandonara a Cristo y volviera a la fe judaica era esto: ¿cómo es posible que has abandonado al altar? El altar es el único medio de comunicación con Dios. El altar es el único medio de perdón. El altar es lo máximo que nosotros tenemos. Tú eres un renegado de tu religión, eres un renegado de tus padres, eres un apóstata de Dios, tú eres un loco. ¿Cómo es posible que vas a abandonar el altar? El que no tiene el altar no tiene nada. Tú vienes a ser peor que un samaritano, porque al menos los samaritanos tienen al monte Gerizim, donde ellos invocan a Dios. Pero los cristianos, ¿qué tienen? No tienen nada, no tienen altar, no tienen monte. De allí que el autor continúe sus aplicaciones diciendo:
y tenemos un altar. Los cristianos sí tenemos un altar. Y es un altar tan grande, tan maravilloso, que la gloria del altar, que era sombra, no alcanzó a mostrar toda la gloria que tendría nuestro verdadero altar. El autor les está diciendo a sus lectores: cuando ustedes abandonaron el altar de bronce de la religión judaica, ustedes lo cambiaron por el verdadero altar. Ustedes cambiaron la sombra por la sustancia, ustedes cambiaron la figura por la realidad, ustedes cambiaron el tipo por el antitipo, por el cumplimiento. Y él lo que les quiere decir es: miren a los que aún acuden al altar físico. Los que acuden al altar físico están despreciando y están rechazando a Cristo, y por lo tanto todo lo que ellos tienen son lo que dijo Pablo en Gálatas 4:9, los débiles y pobres rudimentos. Cuando una iglesia pretende adicionar, establecer una competencia para la gloria de Cristo teniendo altares físicos, está cometiendo un pecado horrible y está tratando de regresar a los rudimentos de la fe judaica. Miren, el triste fracaso de los judíos, que en el siglo primero no pudieron aceptar la predicación apostólica del evangelio, no fue algo exclusivo de esa nación. Realmente ellos, este pueblo que rechazó la predicación del evangelio, ejemplifica el deseo universal del hombre, que prefiere lo material, visible, sensual y físico a lo verdaderamente espiritual. Hoy día, la mayoría de los templos donde se acude a lo físico, a lo visible, a lo sensual, están llenas porque la gente prefiere sentir algo que poder mirar algo por la fe. Y todo el autor nos está diciendo: el verdadero cristianismo se vive por medio de la fe. La religión judaica estaba dirigida a los sentidos por medio de objetos físicos. El sacerdote vestido con una ropa esplendorosa, ¿a qué apelaba eso? A los sentidos, a la visión. Hoy no tenemos sacerdotes, sino solamente uno, que es Cristo. No lo podemos ver, pero por medio de la fe vemos su gloria. Los pastores no deben usar ningún ornamento externo que llame la atención o impacte meramente la vista. Los pastores impactamos a la congregación por medio de la predicación de la palabra de Dios. La religión judaica se orientaba a los sentidos. Y voy a decir algo que yo sé que en este tiempo pluralista, que incluso se ha introducido en la fe cristiana, suena feo. Muchos cristianos ven mal que uno muestre los errores que otras organizaciones poseen, pero la Biblia nos insta a hacerlo y la Biblia nos da ejemplos sobre ellos. Y hay veces que no usamos los términos que la Biblia usa porque nos parecen muy fuertes. El éxito de la Iglesia Católica Romana durante todos estos siglos yace en este mismo asunto, en la capacidad de impactar los sentidos de los adoradores por medio de objetos físicos, ceremonias, rituales y adornos en sus templos. Y esto llama mucho la atención, pero esto no son más que los pobres rudimentos. Los cristianos no tenemos una manifestación visible de la gloria de Cristo en la tierra. Y cuando venimos o nos acercamos a adorar a Cristo,
podemos por medio de la fe acceder al trono y por medio de la fe ver la gloria de Cristo, pero no es algo visible. Es decir, los que son verdaderamente regenerados prefieren la sustancia a la sombra. Y todo lo físico y todo lo material es una sombra, excepto que en el culto tenemos un rito que es visible, el cual es la Santa Cena, el cual fue ordenado por Cristo Jesús. Dice nuestro texto, tenemos un altar. Tenemos un altar. El altar estaba escondido detrás del velo, pero el altar nuestro ha entrado a la misma presencia de nuestro Dios como nuestro precursor. Cuando dice aquí, tenemos un altar, lo que el autor está diciéndonos es, ustedes tienen la libertad para entrar directamente a la presencia de nuestro Dios. Recuerden lo que ya el autor nos dijo en Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? Del altar, que es Cristo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y su carne es su altar, el altar es su carne, y ese altar se abrió en dos para que nosotros pasásemos y fuésemos rociados con la sangre, no con la sangre de un animalito, sino con la sangre de Cristo, su cuerpo que fue partido por nosotros. Mire, y esto es una maravilla de la gracia, es una maravilla que pecadores caídos como nosotros podamos entrar por medio de la sangre de Cristo sin miedo alguno a la misma presencia de Dios. Usted y yo somos bienvenidos en el trono de la gracia por una sola cosa, por los méritos del sacrificio de Cristo. Pero, y el tiempo creo que se nos fue ya, ¿no? El objetivo central de nuestro texto es resaltar que Jesucristo es nuestro alimento. El objetivo central de nuestro texto es resaltar que Jesucristo es aquel que le proporciona alimento espiritual al pueblo. Recordemos que en el versículo 9, que lo estudiamos el domingo pasado, el autor nos dijo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. En algunas traducciones dice no con carnes que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Así que el significado natural de nuestro texto es obvio. Todos aquellos que participaron del altar de bronce y comían de las ofrendas, porque Dios había ordenado que parte de las ofrendas que se presentaban en el altar se quemaran, pero parte de las ofrendas se dejaban para que los sacerdotes y los oferentes también la comieran. Y lo que él le quiere decir a sus lectores y a nosotros hoy, ustedes hoy están comiendo un mejor alimento que el que comían los oferentes en el Antiguo Testamento. Ustedes hoy por medio de la fe están comiendo un mejor alimento que el que comían los sacerdotes en el templo. Aarón no pudo comer mejor alimento que el que nosotros comemos hoy. Esto es lo que él nos está diciendo. Realmente, lo que el autor está diciéndonos aquí es lo mismo que Cristo dijo en Juan 6, 55 al 56. ¿Qué dijo Cristo en Juan 6, 55 al 56? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
en mí permanece y yo en él. Lo que el Cristo y nuestro autor nos dice es, en Cristo el verdadero altar, comemos de la gracia, que es la mejor comida que afirma el corazón, como Él nos instó en el versículo 9. En el versículo 9, Él dijo que buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Aquí Él nos dice cómo lo hacemos. Lo hacemos comiendo de la gracia que nos provee Jesús por medio de su sacrificio. Hay una relación estrecha entre el versículo 10 y el versículo 9. Y hay una relación estrecha entre el versículo 10 y lo que sigue. Solamente comiendo de Cristo por medio de la gracia podemos, como dice en el versículo 15, ofrecer a Dios siempre sacrificio de alabanza. Así que el autor aquí lo que está mostrándole a sus lectores es: ustedes no tienen nada que envidiar al altar de bronce. Ustedes allá simplemente, hoy día, o sea, luego de la muerte de Cristo, lo que comen es carne. Carne que lo máximo que puede hacer es alimentar su carne, que ustedes disfruten el sentido del gusto, pero no pueden crecer espiritualmente. Por lo tanto, toda iglesia que le diga a sus feligreses que al participar del pan están comiendo de la carne y de la sangre de Cristo, están perdiendo el tiempo, porque no están haciendo nada más que lo que el judío hacía en el templo, porque de Cristo comemos únicamente por medio de la fe, cuando bebemos de su gracia y confiamos en Él para nuestra salvación. El altar de bronce no solamente tipificaba a Cristo ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados, sino que el altar de bronce prefiguraba a Cristo como la vida, el sustento y el alimento espiritual de los adoradores. Por eso es que les digo, si nosotros comprendemos bien esta carta, vamos a disfrutar y vamos a crecer con todos los tipos que tiene el Antiguo Testamento. Muchos creyentes hoy únicamente leen el Nuevo Testamento porque ellos pareciera que el Antiguo no les tiene nada que dar. Todo lo contrario, el Antiguo, mostrándonos todos esos tipos de Cristo, nos lleva a comprender la profundidad de lo que Cristo hizo por nosotros. No todas las partes de la ofrenda se quemaban, sino que alguna parte era dada a los hombres. Ya para finalizar, quiero decir esto. Nosotros como cristianos tenemos un alimento mucho más santo y mucho más precioso que cualquier alimento que se ofreció en el tabernáculo o en el templo judaico. Es decir, Cristo es nuestro verdadero pan de vida. Jesús es la verdadera carne que necesitan nuestras almas. Jesús no solo se dio como sacrificio por nosotros, Él se dio como alimento para nosotros. Jesús no es solamente la propiciación para nosotros, por nosotros, sino que Él es el alimento de su pueblo. Entonces, la exhortación que nos hace el autor hoy es: como cristianos tenemos un altar al cual hay que ir a alimentarnos de manera constante. Y es posible que usted esté pensando: pastor, ya sé cómo es esto. Cada primer domingo del mes nosotros nos alimentamos de Cristo por medio de la Santa Cena. Bueno, si bien es cierto que en la cena estamos recordando a nuestra alma que nos hemos alimentado de Cristo, nuestro pasaje no se refiere a la Santa Cena.
Nuestro pasaje no está hablando de la Santa Cena. En la Biblia a la Santa Cena no se le llama altar. En la Biblia a la Santa Cena o al pan no se le denomina así. La mesa en la cual se sirve la cena no es un altar. Cuando oficiamos la cena no estamos haciendo ningún sacrificio, porque el sacrificio fue realizado, como ya nos dijo el autor, una vez y para siempre. Lo que el autor nos está diciendo es que tenemos un altar al cual podemos acudir. ¿Cuándo? Siempre, constantemente, para alimentarnos de la gracia de Cristo, leyendo lo que Él hizo por nosotros, comprendiendo todos los frutos que su muerte en la cruz trajo para nosotros. El Israel antiguo, según la carne, solo pudo comer de los símbolos. Nosotros hoy comemos de la realidad, siempre que usted lo anhele. Los creyentes antiguos de Israel solo tenían una parte de la ofrenda, como si fueran unas migajas que caían de la mesa de Dios, mientras que nosotros hoy, por medio de la fe, nos alimentamos de todo el ternero cebado, no de las migajas. Pretender tener altares hoy es no más que conformarse con las migajas. Nosotros tenemos un altar donde se nos da el becerro completo, el becerro engordado, el becerro perfecto, que es Cristo Jesús. En el año 70 Dios usó a los romanos para la destrucción del altar. El altar que Dios había mandado que se construyera fue destruido en el año 70. Jesús lo había predicho y él dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no necesitaba más de ese altar de bronce, porque el verdadero altar ya estaba en la tierra. Y una vez que la luz vino, una vez que la realidad vino, la sombra ya no se necesita más. No obstante, muchas iglesias han levantado nuevos altares. Como dije al principio, la Iglesia Católica Romana inventó un altar, el cual lo convirtió, como en la religión judaica, en el centro de su culto idolátrico. Todo el centro de la adoración papista se encuentra en el altar. Sin ese altar no pueden adorar a Dios. De allí la invención del sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa no es más que una resurrección de aquel altar que Dios mandó que los romanos destruyeran. Los romanos lo destruyen y la iglesia romana lo reconstruye en obediencia, en oposición a lo que Dios mismo ha mandado, insultando a Cristo. Tener un altar material hoy es un insulto contra Cristo y es un insulto contra la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y quiero ya finalizar. Cuando Él dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, bueno, Él lo que les estaba diciendo es: solamente ustedes, los que no participan del altar de bronce que está en el templo, pueden comer de este altar. Todo sacerdote que esté comiendo del sacrificio que se hace en el altar de bronce no puede comer de Cristo. Y esto tiene un significado muy profundo. Aquellos que están comiendo de Cristo a través del pan que estas iglesias sectarias le ofrecen a sus miembros, no pueden comer de Cristo. Es lo que dice el autor. Él dice: tenemos un altar que es Cristo, del cual no tienen derecho a comer aquellos que lo comen, que están comiendo el pan en el altar de bronce. Toda iglesia
donde a la Santa Cena se le dé el sentido literal de que la gente está comiendo de carne y sangre, no puede participar de Cristo. Por eso nosotros como cristianos bíblicos no podemos dejar de imitar a nuestros próceres reformados que estuvieron dispuestos a dar su vida para mostrar lo falso de las otras religiones y lo que es la verdadera religión en la Biblia. Solo que hoy día no vamos a ser quemados en la hoguera por el Papa. Hoy vamos a ser quemados en la hoguera por aquellos que se llaman cristianos, porque ellos dicen: hermano Julio, esa clase de predicación que ustedes tienen en la Iglesia Bautista, la gracia de Dios, eso pasó de moda hace mucho tiempo. Hoy día hay que hablar con más amor y ternura y no decir las cosas falsas que otros creen. Pero eso es contrario a lo que la Biblia dice, y más bien preferiríamos que Dios nos lleve de la tierra si nosotros claudicamos en nuestra responsabilidad de exaltar la gloria de Cristo y mostrar lo erróneo que otras iglesias falsas tienen. Y quiero animar a todos los amigos que están aquí, que son miembros de la Iglesia Católica Romana. Ustedes tratan de estar en las sombras, y por cierto en las sombras espurias, porque ni siquiera esos son sombras. El judaísmo sí era una sombra, porque Dios le ordenó eso. Toda iglesia que hoy día pretenda centrar su adoración en cosas visibles, no solamente no está en la realidad, sino que ni siquiera está en la sombra, porque esa es una imitación espuria, ridícula de la sombra. Mantengámonos firmes en Cristo, quien es nuestro altar, quien es nuestro sacrificio y quien es nuestro verdadero pan del cielo, de quien podemos estar alimentándonos siempre. Demos gracias a Dios. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. A ti te alabamos, te bendecimos, a ti te exaltamos y te damos la gloria. Gracias, Padre, porque hoy nuevamente nos muestras la gloria de Cristo. Hoy nuevamente nos muestras el brillo de su persona, el brillo de sus oficios, el brillo de su sacrificio. Oh Señor, concédenos que el Espíritu Santo hoy, por medio de esta palabra, permita que el brillo de su hermosura resplandezca, que nuestro corazón sea atrapado más y más por Él, el Cordero de Dios, que podamos amarlo, desearlo, anhelarlo en toda nuestra vida. Concédenos, Padre, que no nos atrevamos a presentar oraciones ante ti, alabanzas a ti, servicio a ti, sino únicamente por medio de Cristo. Oh Señor, que siempre que tú nos des la victoria sobre nuestros enemigos, que nos libres del mal, podamos ver allí a Cristo, quien es nuestro verdadero altar. Concede, Dios, a los amigos y amigas que están aquí, que ellos dejen de alimentarse de viandas que para nada sirven y que más bien se alimenten por medio de la fe de Cristo, poniendo su fe en ellos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, aló, sonido. Pastor, estaba viendo en Apocalipsis, aparece 7 veces el altar en la revelación que Juan